Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la sesión del día de ayer. Estábamos hablando acerca de las vías, ¿no? De las vías de transporte, las vías de comunicación terrestre. Y ya, bueno, en los años 80, como les iba mencionando, en el Perú, pues no había una economía muy estable, teníamos mucha dificultad, entonces no había inversión privada, que es lo que quizás en la actualidad también apoya un poco a lo que es el mantenimiento de las carreteras. Entonces en esos años se tomaba en consideración que solo, por ejemplo, de los 69.942 kilómetros, ¿no?, de infraestructura vial que tenía el Perú en ese tiempo, solo el 11% se encontraba asfaltado, ¿no? Imagínense, 11% de 69.000 kilómetros, ¿no? Casi 70.000 kilómetros de las vías nacionales, de las vías de la red vial nacional. Entonces, no hacías nada. Era muy difícil intercomunicarse entre dos ciudades, era muy difícil, ¿no? Entonces, como les decía, salir de la Merced a La Oroya, venir a Huancayo, o de Huancayo mismo ir a Lima, era completamente desastroso, ¿no? Era muy riesgoso, era muy peligroso, ni decirte de Huancayo a Huancavelica, de la Merced a Satipo, de la Merced a San Martín de Pangoa, imagínense. Entonces, mucho problema, ¿no? Entonces, ¿qué eran? Más caminos afirmados, ¿no? Otros eran trochas. Entonces, teníamos muchos inconvenientes en ese tiempo, ¿no? En los años 80, ¿no? No había una economía estable. Era también la situación del Perú, ¿no? Una situación global a nivel de toda Sudamérica. Ya en los años 90, ya en los años 90 hubo una mejoría económica en el Perú y se implementó un plan, ¿no? Un plan de emergencia vial. Ya en los años 90 se mejoró esto con la finalidad de rehabilitar, mejorar y construir carreteras, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál era la idea? Mejorar la transitabilidad de los, de los vehículos, ¿no? Mejorar las carreteras, pero esto no viene solo, ¿no? Sino esto viene acompañado de préstamos, ¿no? De préstamos internacionales, ¿no? Uno era el Banco Interamericano del Desarrollo, otro era la Corporación Andina del Fomento, otro era el Banco Mundial, el Banco de Inversión Europeo. Entonces se accede más o menos a 920 millones de dólares en préstamo, con lo cual se rehabilitan la mayor cantidad de carreteras, ¿no? En el año 95, una de las primeras carreteras que se rehabilita es la carretera central Lima-La Oroya, ¿no? Ya en ese tiempo y siempre la carretera central ha sido congestionada, ¿no? Entonces se necesitaba una mejora, una ayuda ya en los años 90, ¿no? Entonces a partir de ahí se va mejorando, ¿no? Entonces, van haciéndose licitaciones de concesiones. Ahí es donde aparecen las concesiones de las carreteras. Ahora, las concesiones tienen su pro y tienen su contra, ¿no? Existen muchas carreteras en la actualidad concesionadas, generalmente las de la red vial nacional. Ahorita después de esto vamos a explicar qué es la red vial nacional, la red vial departamental y la red vial eh, local. La red vial nacional, generalmente todas las vías eh, han sido concesionadas. Una concesión que es, oye, ya, yo te a una empresa, ¿no? Yo te doy la carretera, pero quiero que hagas el mantenimiento correspondiente de la carretera durante ese periodo, sí, 20 años. A cambio, ¿qué vas a hacer? Ya, tú cobras tu peaje por la utilización de la misma y también, eh, pero me haces el mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo, el mantenimiento periódico de esa carretera. O sea, esa carretera tiene que estar
continuamente tiene que estar transitable. En ningún momento debe de dejar de funcionar esa carretera, para empezar. Entonces, no quiero que por ahí, oye, no, esto está mal. De acuerdo a lo que vas a cobrar, de acuerdo a eso, tú me tienes que mantener la vía. O sea, no hay que, no, ya después lo mantengo. No, no, no. Eso no funciona así. No, eso no funciona. Entonces, ahí hay que tener claro esta situación, ¿no? Ahí hay que tener claro esta situación. Eh, entonces, ¿qué se hizo? Se dio por concesión las carreteras en el Perú, eh, y tomando en consideración que iba a haber una mejora. En muchos casos sí, así como la Panamericana que tienes ahora, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur. Por ejemplo, la Panamericana Sur ahorita ya está a 4 carriles hasta Ica, casi está llegando. Por la Panamericana Norte estás llegando casi hasta Trujillo con 4 carriles. Entonces, ¿hubo una mejora? Sí, sí hubo una mejora. Pero en muchos casos también se manejó mal esta situación, ¿no? Se manejó mal la situación en estos casos. Entonces, se recomendó que se reevaluara esta situación, ¿no? Para el tema de las concesiones. ¿Hasta la actualidad existen concesiones? Sí. Ahora, muchos dicen, no, hay que ver los contratos, esto. Bueno, eso es un tema ya político, ¿no? Es un tema político más que técnico, ¿no? Porque técnicamente puedes dar otras alternativas de solución y los que lo van viendo, como decíamos, era el Ministerio de Transportes, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Para pasar a las preguntas, ya en los años 2000, de los 70.000 kilómetros que teníamos, ya empiezan a distribuirse las carreteras y existía un proyecto de decir, oye, al 2020 todas las carreteras del Perú, todas, las 70.000, los 70.000 kilómetros de la red vial nacional deberían de estar completamente asfaltadas, completamente afirmadas y todo ello. Entonces empiezan y dicen, oye, la red vial nacional tiene 17.000 kilómetros, 17.000 y algo más de kilómetros de la red vial nacional de carreteras. Todo eso debe estar al 100% asfaltado. Ya, muy bien. La red vial departamental, 14.500 kilómetros, 14.5 kilómetros, ¿no? Entonces, pucha, ya era una mejoría. Entonces, ya veías que ahora sí, ya la gente podía sacar sus productos, ya podía sacar mayor cantidad de materia prima, que es lo que ahora sucede, ¿no? La carretera, por ejemplo, una de las carreteras, Fernando Belaúnde Terry o la Marginal, cuánta mejoría ha tenido en todo este tiempo, ¿no? Ahora ya la carretera está, que tengo entendido, está asfaltado hasta Cubantía casi, ¿no? O sea, ya llega con mejoramiento bicapa, eh, con algunas partes asfaltadas, todo ello, o sea, tipo de la misma manera, se van construyendo puentes, ¿no? Igual, ¿no? La red vial vecinal o los caminos vecinales, lo que le conocen como trochas carrozables, 46.864 kilómetros, entonces decían, oye, ya, al año 2000 ya tenemos 80% de la red vial nacional asfaltada, las otras carreteras deben estar en continuo mantenimiento y ya se crea en los años 90, inicios de los 2000, se crea lo que era Provías Nacional, ¿no? Provías Nacional, que era la parte que veía las carreteras del Perú, ¿no? Provías Nacional, Provía Rural, que veían las carreteras. Entonces, ya en ese tiempo hubo una mejora, ¿no? Y en el año 2016, la red vial contaba con el 86% de las vías pavimentadas, ¿no? Ahí está, todas esas líneas rojas que tú ves ahí, la Panamericana Norte. eh, Acá hay que entender algo, ¿no? Y eso también lo voy a dejar ahora como trabajo en el foro para que investiguen una pregunta por el foro, es ¿en cuántas
vías longitudinales y transversales se divide la red vial nacional? ¿En cuántas vías longitudinales y transversales se divide la red nacional? Entonces, cuando yo te digo longitudinal, ¿qué es? Longitudinal es cuando va de esta manera, ¿no? O sea, longitudinal, vas desde Chile, ¿no? Acá sí, vas desde Tacna y te vas hasta Tumbes, longitudinal. Toda la longitud. Para esto se le considera la longitudinal de la costa. También existe la longitudinal de la sierra, ¿no? Igual, desde acá, desde Puno. Sí, todo esto. Existe una longitudinal de la sierra, ahí está. Y también existe la longitudinal de la selva. Ojo, ya mira, acá ya te estoy ayudando con la respuesta del foro, ¿no? Entonces, a esto se le considera las carreteras longitudinales del Perú. ¿Y cuáles son las transversales? En un momento hablábamos en el inicio de las transversales son las que van a ir de oriente a occidente, ¿no? ¿No? De la selva a la costa. Entonces hay varias, ¿no? Hay varias que van. Entonces, por ahí alguien decía, oye, ¿y qué pasó con, con la interoceánica? Ahí está, ¿no? Está considerada también interoceánica. Es que algunos decimos, oye, pero por ahí no pasa ni un carro. Sí, pues lamentablemente hay proyectos que, que no se han manejado bien, pues, que no se han manejado. Entonces, ¿existe eso? Sí. Ahora, al año 2020 ya se tiene un 100%, un 99.9% de las vías de la red nacional completamente pavimentada, ¿no? Completamente asfaltada, con mantenimientos, algunos con concesiones, algunos no. Por ejemplo, la carretera central, el tramo Loroya-Lima, Huancayo-Loroya, tiene su concesión. ¿Quién es? La empresa de viajes. Ellos son los que hacen la concesión. A cambio, el tramo, en la carretera marginal, ¿no? Por decirlo así, la carretera Fernando Belaúnde Terry, que hace el ingreso de desviación Las Vegas, por decirlo así, hasta la Merced, Tarma, la Merced. ¿Tiene concesión? No, pues, ¿quiénes lo trabajan? La misma, el mismo Ministerio de Transporte con, con Provías Nacional, ¿no? Entonces, ahí se veía ya, ¿no? En el año 2018, para el año 2018 ya se tenía pavimentado de 21.425 kilómetros de carretera. Entonces, señores, en el tiempo, no solo se ha mantenido los 17.000 kilómetros o 16.000 y picos kilómetros que se tenía a un inicio en los años 80, ¿no? En los años 90, sino en el tiempo se ha aumentado la red vial nacional, ¿no? Por eso es que esa carretera, a ambos Cerro de Pasco, Lima, ¿no? O Huánuco, Cerro de Pasco, Lima, que es la última que les pasé el link, se está haciendo un mejoramiento, se está haciendo una rehabilitación. Y acá hay que entender algo. Una cosa es construcción, otra cosa es mejoramiento y otra cosa es rehabilitación de una carretera. Entonces, ya ahí, ya podemos decir que en el Perú ya se va construyendo carreteras, se va haciendo mejoramiento, se va haciendo rehabilitación, encima construyes puentes, mejoras puentes, los mantenimientos de los puentes son constantes, imagínate, ¿no? Peor en la zona selva, ¿no? Por la humedad, esos puentes metálicos pueden tranquilamente deteriorarse rápido. Entonces, ya las carreteras en el Perú van mejorando mucho, ¿no? Va mejorando mucho la transitabilidad. Y eso, en números, ¿en qué se ve? Que ya la gente tranquilamente puede extraer sus productos, puede mejorar económicamente, ¿no? A los años 80, pues como les digo, era una desgracia, ¿no? Sacar palta, sacar naranjas, sacar madera de la selva central, era una travesía, ¿no?
era una travesía, a lo que ahora no, ahora ya tranquilamente gas llega, combustible llega, antes no, antes era todo un trauma, ¿no? Antes era todo un trauma, eh, todo un, por ahí, una serie de cosas para que puedas llegar a un lugar. ¿Estamos? Hasta ahí tengo preguntas, señores. Sí, señor Mesa, adelante. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Ahí usted estaba comentando, ¿no? Los avances de la pavimentación. Yo quiero consultarle, hay, por ejemplo, para algunos distritos, así, o algunos proyectos que se han hecho, no sé, creo que es un programa donde se ha hecho un pavimento, delgadito, ¿no? Liviano. Hay carreteras de una vía, así que se han pavimentado, pero me parece que es superficialmente nada más. No sé qué programa es ese y si, o sea, ese programa, esos pavimentos que se han hecho están incluidos en el avance del porcentaje de pavimentación que usted está comentando, ¿no? Porque esos pavimentos que hacen, bueno, no sé qué programa será o no tengo el detalle, pero sí, creo que se da cuenta de lo que estoy hablando. Y ¿Me puedes creo dar que, el tramo del lugar donde has por, visto eso? por ejemplo, para Huancavelica, Castro Virreina se ha hecho carretera de una vía, delgadito, pavimento delgadito, de Concepción al distrito de Cochas también hay un pavimento así pequeñito, delgadito, ese pavimento no es pues, como el pavimento normal que se hace, ¿no? Más grueso, que va a durar el año, ese pavimento te dura por lo mucho un año y ya se está cayendo a pedazos. Por eso esa era mi consulta, si ese Ya. programa está Sí, sí, incluido en lo que usted sí te comenta. entiendo. Sí te entiendo. La pregunta es clara. Ahora, acá hay que entender algo, ¿no? El pavimento es una estructura que tiene capas, que va desde el mejoramiento, desde la subrasante, la subbase, la base y la superficie de rodadura. Cuando tú hablas del pavimento delgado, no te refieras solo a la superficie de rodadura, es parte del pavimento. Es parte del pavimento. Entonces, quizás tú habrás dicho, no, oye, en la carretera central yo veo que le ponen un espesor de 3 pulgadas de asfalto, 10 centímetros de asfalto. Pero en la carretera de Concepción yo he visto que es una lámina, que es una lámina de 1 centímetro, exagerado, ¿no? 2 centímetros, eso es lo que me estás diciendo. Algo ¿Cierto, así. señor Mesa? Sí, correcto. Ya, entonces, acá yo hablaba algo, ¿no? Yo te decía, al momento de decir pavimentadas, al momento de decir asfaltadas, hay muchas vías que por la cantidad de tránsito que van llevando, por la cantidad de tránsito, no vas a comparar el tránsito que existe, por ejemplo, en la carretera central Huancayo-Lima con, con lo que puede haber de Castro Virreina, Huancavelica, ¿no? Incluso eso es red vial nacional, ojo, ¿ah? La que tú dices es la que sale de Huancavelica y sale hasta Pisco. Hasta- sí, pues, a Pisco sale, por Guaitará, por Castro Virreina, Guaitará, por ahí. Hasta una parte Correcto, llegado, correcto, correcto. hasta una parte llegado. Pero ahí lo que se ha hecho es un tratamiento superficial que se le considera o se le llama bicapa o monocapa, por la cantidad de tránsito vehicular que hay. O sea, ahí, por ejemplo, no te pasan ni 100 camiones al día, o 200 exagerado, ya ponle 500 camiones al día, no te pasa. No se puede comparar con el peso de tránsito que va a tener la carretera central o lo que tiene la carretera, la marginal, ¿no? Esas evaluaciones de tráfico son muy importantes para determinar qué superficie de rodadura le voy a poner. Entonces, esto no es un programa, sino vas tomando en consideración de acuerdo a criterios. Ahora, si aumenta la cantidad de tránsito, de hecho vas a tener que mejorar la superficie de rodadura. No necesariamente todas las capas como en la subbase o la base, no necesariamente. Y mucho tiene que ver el mantenimiento de una vía.
Si una vía, generalmente nosotros cuando diseñamos una carretera, diseñamos para 15, 20 años. Incluso el diseño geométrico también lo hacemos en referencia a 15, 20 años. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tiempo, ya, oye, yo hice esta carretera para un camión que medía 15 metros de largo. En la actualidad ya me están llegando camiones con 18, 20 metros de largo. Entonces, tengo que cambiar la curvatura horizontal. Ya tengo que hacer mucho más amplio la curvatura horizontal. Entonces, ¿tengo que ampliar el, la vía o no? Tengo que ampliar. Igual, antes existían camiones que tenían doble tándem en la parte de atrás, o sea, dos ruedas. En la actualidad, si tú ves a los camiones que salen de la mina, solo ahora entran con una sola rueda y esas son más destructivas al pavimento. Pero eso no pasa en 15 años, eso pasa pues de acá a 5 años, de acá, yo no sé qué va a construir ya Volvo, yo no sé qué va a construir la Mercedes-Benz. Entonces me va poniendo camiones en las carreteras que me van destruyendo más el pavimento. Pero yo diseñé esa carretera para 15 años, ingeniero. Yo no lo puedo cambiar en 5 años. No, no lo puedes cambiar en 5 años. Pero tendrías que hacer el mantenimiento de la misma. Por eso es que existen mantenimientos periódicos y rutinarios en una carretera. Es igual que yo te decía, para San Martín de Pangoa, para adentro también han hecho tratamientos monocapa, bicapa. Pero eso trata de la superficial, o sea, de la superficie de rodado. Ahora, ¿está dentro de lo considerado como pavimentación de esto? Sí, está dentro de lo considerado. La misma carretera que va de acá de Huancayo a Lima por Chupaca, la que sale por Lunahuaná, Cañete, no todo el tramo es asfaltado, por si acaso. Es tratamiento bicapa y es una red nacional, pertenece a la red nacional. Entonces, eso se va evaluando. ¿Estamos, señor Mesa? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, está claro, pues, ingeniero. Solamente que hay una parte yo discrepo con usted, ¿no? Usted dice que todo se ha hecho según evaluación al tránsito que va a ir, pero, por ejemplo, digamos, eso yo podría aceptar cuando es en un sitio donde el clima no es tan agresivo, ¿no? Obviamente, si vamos, por ejemplo, a la zona de Huancavelica que usted menciona, que hemos mencionado, pues esa zona, independientemente del tráfico que vaya a haber, la carretera de una capa o bicapa que usted menciona, pues más se destruye por las condiciones climáticas que por el mismo tránsito. Yo lo sé porque he transitado por ahí muchas veces, ¿entiende? Y lo he visto. Lo mismo pasa para lo de Concepción al pueblo de Coches. La carretera se destruye prácticamente sola por el clima más que por el tránsito. La última vez que Yo fui, yo recuerdo que no le voy a mentir, parecía como si hubiera habido una guerra y había Sí, 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 más sí, huecos que yo pavimento. te entiendo, porque yo también he transitado. Yo sé que para que llegues a Castro Virreina tienes que pasar por la laguna de Choclococha, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, Claro, los lugares que tú estás hablando yo los conozco porque he ido a trabajar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una carretera, y eso lo vamos a ver acá, y es interesante este pequeño debate que hay. Si bien es cierto, existen parámetros para el diseño de un pavimento, esto tendría que hablar en pavimentos, pero la pregunta va también a la carretera. Existen parámetros como el tráfico, que es uno de ellos, el vehículo, ¿no? El tipo de vehículo que va a entrar. O sea, el tráfico me refiero a la cantidad de vehículos que va a pasar. El vehículo me refiero al tipo de vehículo que va a pasar. Y el otro sería situaciones climatológicas de lluvia o nevada, por lo que tú hablas y lo que yo conozco en esas zonas es full nevada en tiempos de invierno. Hay nevada en tiempo de helada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tienes buenas cunetas, todo esa agua se va a empozar y va a entrar a destruir al pavimento. Ahora, acá hay que entender algo. La inversión, porque el Estado tiene que invertir. El Estado tiene que invertir. ¿Invertir qué es? Invertir es, yo ahora gasto un dinero, pero más adelante ese dinero se va a retribuir al Estado con impuestos, con el uso, con peajes, con una serie de cosas. Yo te hago una pregunta.
¿Cuántos vehículos pasan por esa carretera que tú me estás hablando? Pasa una gran cantidad. Con eso no te estoy diciendo que no es importante que estén comunicados, ¿sabes? O sea, yo no puedo invertir para que pasen 20 camiones al día. O sea, de acuerdo a lo que yo he hecho mi proyecto, de acuerdo a eso, yo voy analizando. Ahora, por ahí pasan camiones grandes, sí pasa. Ahí va la empresa Oropesa, baja, chincha, pasa. No te digo no. Por acá, como quien va, sube sacochas, hay camioncitos que traen palta, traen una serie de, de frutas, traen, sí, y es cierto, es como si le hubiera caído una lluvia de meteoritos y se generan unos tremendos orificios, pero porque existen mantenimientos continuos, eso tienes que ver. No te digo que esté mal, no te digo que esté mal, está bien, pero hay que ver la inversión. Ahora, otra cosa es el descuido. ¿A quién le corresponde? Ahorita lo vemos. Y acá viene con respecto a tu pregunta. No, conmigo no discrepes, porque si yo estuviera sentado en una oficina ahí arriba, ya, bueno, estaba un tiempo trabajando en transportes en la región Junín, mm, no llegaba a ideas con el director, no llegaba a ideas con el subdirector, mejor hasta ahí nomás, chao, cada uno por su camino y cada uno es feliz. Porque tú puedes decir, oye, yo quiero hacer el requerimiento para el mantenimiento de esa carretera Concepción, Cocha Satipo, Mariposa Satipo, por ahí se va Satipo, yo sé que se va Satipo por ahí. Existe una serie para Santo Domingo, Cochas, toda una serie de pueblitos que uno es por ahí. Pero si no lo quieren hacer, políticamente no lo quieren manejar, ¿qué haces? Tú estás atado de mano. Entonces, no te meches conmigo, por decirlo así. No, yo no estoy. Hay que ir. ¿A dónde? Ahora, acá viene lo interesante. El sistema nacional el sistema vial nacional está comprendido por tres redes. El sistema de la red vial nacional, el sistema de la red vial departamental y el sistema de la red vial vecinal. ¿A quién voy, ingeniero? Porque alguien se tiene que encargar de esto. ¿Quién se encarga de esa carretera? Me voy a Provías. Provías no te va a hacer caso, hijo. Yo me voy a la carretera de acá, Concepción Cochas. ¿Me voy a Provías, ingeniero? No, Provías te va a decir, señor, eso no es mi dependencia. Eso no es mi carretera. La red vial nacional, y ahora les voy a dejar eso también como trabajo, apunten ahí para el foro, ya va dos, con esta es la segunda pregunta, es hacer 5 tramos de la red vial nacional, identificar 5 tramos de la red vial nacional, 5 tramos de la red vial departamental y 5 tramos de la red vial vecinal. Y te lo explico. La red vial nacional son las carreteras que unen capitales de regiones. Huancayo, Huancavelica. Huancayo, Lima. Lima, Ica. Ica, Arequipa. Arequipa, por Arequipa puedes llegar a Puno. De Ica puedes llegar a Cusco. Huancavelica, Chincha. Huancayo, Lunahuaná. Entonces estas carreteras cruzan a nivel nacional regiones. Llegan de región a región. Esa es la red vial nacional. ¿Quién está encargado ahí? Provías Nacional. Ministerio de Transportes con Provías Nacional. Ya te he dado tramos así. Ahora, lo que tú vas a buscar son así como te digo, ¿no? Ya, esa carretera, uy, ya te regalo una. La carretera Ambo, Ollón, Lima. Esa es una vía nacional. Esa es la red vial nacional. Ya, ahí hay un tramo. ¿De cuántos kilómetros está constituido? Eso es lo que vas a ver. La carretera central,
una parte de la carretera central. Huancayo, La Oroya, Lima. Huancayo, Jauja, La Oroya, Lima. ¿No? Tendría que ser así. Eso está constituido por tramos, por si acaso. Uno de los tramos es Puente La Breña, Puente Stuart, ¿no? Puente La Breña, Puente Stuart, que es Huancayo, Jauja. El otro tramo es Puente Stuart, Puente Matachico, que pertenece al mismo tramo de la carretera central, pero son tramos. El otro tramo es Puente Matachico, La Oroya. El otro tramo que es La Oroya, Yauli. Yauli, Ticlio. De Ticlio hasta Ricardo Palma, que ya es Lima, que es la entrada a la Chosica ya. Hasta ahí es la carretera. Entonces son tramos. ¿Quién se encarga? Provías Nacional. Lo que tú decías, sistema de red vial departamental, son las que se encargan dentro de la región. Acá vamos a ver, acá unas diapositivas. Ahí está, la red vial nacional. Ahí se está viendo en la PPT. Ahí está. Ahí está. ¿No? Son las que unen las principales capitales de la región del Perú. Esa es la red vial nacional. La red vial, ahí está una longitudinal como ejemplo, ¿no? Ahí está. La longitudinal sierra que va desde Puno hasta Chachapoyas. Pertenece a la red vial, pero todo esto no es una sola carretera, ingeniero, son tramos. Claro que sí. Huancayo Cerro de Pasco. Huancayo Cerro de Pasco tiene su tramo. ¿Por dónde? Por Loroya. De Loroya a Junín. Junín, Cerro de Pasco. De Cerro de Pasco bajo a Huánuco. De Huánuco puedo ir a Huaraz, claro, por la Unión. Entonces, hasta cierta parte he llegado. Ya a Huaraz yo he entrado ya por la Panamericana. Casi llego hasta Chiclayo, casi llego por ahí, ¿no? Entonces, sí, la carretera son muy hermosas por ahí. Igual, por Cusco, por Puno, llega hasta Puno. Igual, las carreteras están pavimentadas. ¿Pertenece a la red vial nacional? Sí, pertenece a la red vial. Ahora, lo que yo te decía, ¿no? La red vial o sistema regional departamental, la que tú hablabas, ingeniero. Esta carretera que va de Huancayo a Satipo, ¿es red vial nacional? No es red vial nacional porque sale de Huancayo, pasa por Concepción y llega a Satipo. Estás cruzando 3 provincias. Estás cruzando 3 provincias, pero dentro solo de la región. Igual en Huancavelica hay, igual en Lima hay. Ahora, estas carreteras, algunas son asfaltadas y algunas tienen tratamiento bicapa, monocapa. Sí, pues, algunas tienen. ¿Por qué? Por la cantidad de vehículos que puedan ingresar. Entonces, acá si tú ves, este tratamiento que tú ves acá es bicapa. Ahí está la carretera, este es bicapa. Yo no puedo comparar, en la fotografía lo puedes ver, yo no puedo comparar con la de la carretera que puede ir, por ejemplo, que va a Huancavelica, que es un asfalto de 3 pulgadas, sí, pues 3 pulgadas iniciales y 2 pulgadas finales con más finas para superficie de rodadura. Acá estamos hablando de 5 pulgadas de asfalto. Es grueso. Más o menos de 12 centímetros de asfalto. A cambio acá no, pues en esta segunda lo que tú ves es bicapa. Bicapa es 2 centímetros. Pero vuelvo a decirte, es por el peso vehicular. Ahora, si nos vamos al tema climatológico, lo que ayuda bastante en el tema climatológico es tener buenos drenajes en la carretera y mantenimiento constante. Pero si no lo hace, por ejemplo, ¿y quién está a cargo de esto? Acá están a cargo las direcciones regionales de transportes y comunicaciones, las DRTC. ¿Y dónde están las DRTC? Dentro de la región. O sea, la región Junín tiene su DRTC Junín, sí. ¿Ahí elaborado? Sí. ¿Ahí memechado? Sí. ¿Por qué? Porque no querían hacer los mantenimientos. No, a tal lugar sí, porque ellos han votado. Lamentablemente se maneja así. La política es así.
que no tiene que ver con lo nada técnico. Ingeniero, y la red vial, los caminos vecinales, porque hay trochitas, ¿no? ¿Existen trochitas o no en la selva central? Y justo esto existe mucho más todavía, son 47.000 kilómetros de red vial vecinal, que el año, hace 2 años atrás en pandemia dijeron, hay que hacer los mantenimientos periódicos y rutinarios y hay que botar $1.000 millones para que hagan estos mantenimientos. El señor Vizcarra, ¿no? Su colega de ustedes, ¿no? Nuestro colega. Dijo, hay que botar $1.000 millones para hacer los mantenimientos a estos caminos vecinales. Se hizo. Y ahorita ya la mayoría está hecho leña. ¿Pero por qué? Por los factores climáticos que dice su compañero. Lluvias. Esto no te va a aguantar. Esto del lado izquierdo no te va a aguantar. Pero es necesario estas carreteras, ingeniero. ¿Por qué no pavimentan? Porque no voy a pavimentar para una camioneta. No voy a pavimentar para 2 camioncitos. Ahora, entran diario. Ni siquiera entran diario. Entran en tiempo de cuando van a haber cosecha. ¿Y quién se encarga de la red vial de caminos vecinales? El IVP, el Instituto Vial Provincial. El Instituto Vial Provincial, ¿dónde está? Dentro de las municipalidades provinciales. Chanchamayo tiene su IVP, sí tiene. Satipo tiene IVP, sí tiene. Huancayo tiene IVP, sí tiene. Y generalmente une centros poblados, caseríos, centros poblados, caseríos. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí ya está más claro con respecto a esto, señores. ¿Tengo alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Está claro esta parte? Acá decía, los metaleros destruyen la vía. Bueno, los metaleros, los metaleros, yo puedo entenderlo a los metaleros como los que escuchan música metal. El señor se dedica a Los escuchar camiones de música. transporte de mineral se le dice metaleros Ah, también. eso sí, eso sí, eso sí. Se me dicen los metaleros, yo tengo amigos metaleros, esos se dedican a Hay volar. unos, hay unos camiones con tapa, que abren su tapa y descargan, no sé si los has visto, eso se les dice metalero. Ah, claro, a ellos, algunos les conocen por la empresa, ¿no? Como Saturno, que tienen su tapa para que puedan transportar mineral. Ajá, eso se les dice metalero. Ah, ya, bueno, ya le conocen como metaleros. Gracias, gracias por la explicación. Yo pensé que era de mis amigos, los metaleros. Esos no hacen nada. Ya, 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 muy bien. Entonces, ahora sí ya te esclarece mucho mejor este panorama, ingeniero. Entonces, ya sé a dónde voy a ir cuando mi camino vecinal está mal. ¿Qué hago yéndome a Provías? Pues Provías, señor, lleve su expediente a otro lado, yo no tengo nada que hacer. Ahora, ¿quiénes hacen las aperturas de las trochas carrozables? Los municipios, pues. Vas con tu expediente técnico al municipio. Es una necesidad, porque de ahí, por ejemplo, vamos a extraer, señor, naranja, palta, chirimoya, vamos a extraer yuca, vamos a extraer madera, vamos a extraer una serie de cosas. Te lo tiene que hacer porque es una necesidad. Ah, pero dile al Estado, oye, vamos a encontrar mina en tal lugar, no sé, pues en Satipo adentro, vamos a sacar gas. Uf, te van a armar una carretera 4 carriles para las empresas. ¿Por qué? Pensando en que la inversión va a ser en que van a extraer esa materia prima y ni siquiera para nosotros. Un poquito de cólera es que está bien el tema de la importación y exportación de materia prima. Más que nada la exportación, está bien. Pero que quede algo pues para nosotros. ¿Qué comemos nosotros? La verdad, ¿qué comemos? Sobra. No, usted es muy duro. Pues es la verdad. ¿Qué se va al extranjero? No se va la mejor fruta, no se va la mejor madera, no se va nuestro gas, no se va parte de nuestro petróleo, nuestro oro, nuestro plomo, nuestro zinc, no se va. Ya, ¿y los chinos qué nos venden? Un televisor. ¿El chino qué te vende? Un carro, un equipo de sonido, un Walkman, una laptop, un celular. Entonces, no, yo no estoy en contra de que la exportación se dé, pero que se dé mesuradamente. O sea, si está faltando en el Perú, oye, ya pues primero el mercado peruano, que sea el precio que pueda ser razonable, no te estoy diciendo que no regales, pero a las finales después exportas, ¿no?
pero la mayoría que hace exportan. Por eso es que los precios en el Perú no se establecen. Agarran, existe un monopolio, ya yo soy el monopolio de comida, agarra y pum, te sube el precio de noche a la mañana. Pero ingeniero, las carreteras están bien. ¿Por qué sube? ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos manejan los precios. Ahí, esa es otra cosa. Eso ya no tiene nada que ver mucho con las carreteras. Pero necesito aperturar más carreteras en el Perú. Se requiere aperturar mucho más carreteras en el Perú, más que nada de incursión a estas carreteritas que tú las ves así como trochitas, ¿no? O yo no voy por ahí. Esta va a ser la primera carretera que vas a pisar. Te aseguro que vas a ser la primera carretera que vas a pisar, que vas a tener que diseñar. ¿Se diseña esto? Y dije, claro que sí, no es que el maquinista entra como loco y empieza a romper por donde le da la gana, no, no es así. ¿Vas a tener que incursionar? Sí, pues. ¿Es una necesidad? Sí, pues. Porque la producción está más al interior en el Perú. Ya no solo produce, por ejemplo, yo que sepan, Vito, en los años 80 era lo más lejos que llegabas. Ya a Monobamba llegabas a pie. Ahora ya no, ahora llegas con carro. Cubantía antes no llegabas de San Martín de Pangoa, llegabas pues, con unas trochitas, ahora ya lo han ampliado. Ahora, de Cubantía, que está en San Martín de Pangoa, más adentro existen otras centros poblados, tienes que hacer incursión. Ahí me he encontrado con unos amiguitos, también cuando yo trabajé más o menos en el año 2009, estuve trabajando por San Martín de Pangoa. Me fue a hacer un levantamiento de una carretera, me crucé con unos amiguitos. Tú no has visto nada, compadre, mañana te enfriamos. Ya, pasa nomás, cholo, yo venía a hacer mi carretera. Ay, ay, chévere. Haz tu levantamiento de tu carretera y quita. Ah, ya, tú trabajas entonces con el batallón del ejército, con el batallón de ingeniería del ejército. No, 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 yo vengo de parte del municipio. Acá está mi identidad. Lamentablemente ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Eso se va viendo más o menos en la región central del Perú. Parte de lo que es la carrera, ¿no? Parte de lo que es la carrera. Entonces, ya sabemos a quién ir, ya sabemos a quién ir, a quién tocar la puerta y a quién molestar. A partir de ello, entonces se puede decir que existe una clasificación de carreteras. La clasificación de carreteras tú lo vas a encontrar en el DG 2018, en los primeros capítulos, por si acaso. Puedes descargar el DG 2018. ¿Cuándo podría decir, ingeniero, acerca de la clasificación de carreteras? ¿Cuándo es una autopista? ¿Cuándo voy a construir una, una carretera? ¿Cuándo voy a construir una trocha o un camino vecinal? ¿Cuándo? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad, en el caso del diseño geométrico hay que entender algo. En el caso del diseño geométrico tiene que haber un parámetro muy importante que se llama IMDA. Acá tú lo estás viendo, IMDA. ¿Qué es el IMDA? Es el índice medio diario anual de vehículos que pasan por una carretera. Es la cantidad de vehículos en promedio durante un conteo, durante un año, que pasan por una carretera. O sea, diga, 1 de enero, ya pasaron 6.200 vehículos. 2 de enero pasaron 6.300. O sea, ingeniero, quiere decir que diario cuentas, 31 de diciembre pasaron 7.200 vehículos por esta carretera. Ya, determinemos la media de los 365 días del año durante 24 horas del día. ¿Te has pasado contando? No seas malo, ingeniero. ¿De dónde voy a hacer eso yo? Pero se hace. Entonces, se determina, claro, los sensores. A ver, hazle un sensor para la carretera Concepción Santo Domingo de Acobamba. Pon un sensor, señorita Rojas. Un poquito complicado, ¿cierto?
Sí, para algunas carreteras nos ayuda bastante el tema de los peajes. Más que sensores, los peajes. Porque yo tengo que saber el tipo de vehículo que pasa. El sensor te puede determinar cuántas llantas han cruzado, pero no los vehículos que van pasando. O el tipo de vehículo que va pasando, que es otro parámetro muy importante. Entonces, te dice, oye, si yo quiero tener una autopista, 4 carriles, lado derecho, imagen, lado derecho, Panamericana Sur, con separador al medio de 6 metros de longitud, ¿qué es lo que tiene que pasar? Allá, tiene que pasar mínimamente 6.000 vehículos por día. Desde las 00 horas hasta las 23:59 horas. Hasta las 23 horas con 59 minutos. Entonces, eso generalmente esas carreteras son asfaltadas. Esas carreteras son 4 carriles. Esas carreteras son autopistas de primera clase. Tránsito del vehículo, velocidad promedio del vehículo. Vehículos livianos, 100 kilómetros por hora. Vehículos de transporte de pasajeros, 90 kilómetros por hora. Vehículos de carga pesada, 80 kilómetros por hora. Eso lo dice el Reglamento Nacional de Tránsito. Eso no te estoy inventando. O sea, ingeniero, entonces, cuando tú eres ingeniero y vas a diseñar una carretera, tienes que pegarte a las normas, reglamentos, manuales, todo. Sí, tú no lo puedes hacer. No, pero en Estados Unidos van a 200 kilómetros por hora en sus autopistas. En Estados Unidos, pues, señor. Estados Unidos tiene otra configuración. En Europa, ingeniero, yo escuchaba en los documentales 250 kilómetros por hora sus vehículos, tranquilamente viajan. En Europa, pues. En el Perú, no, en el Perú te dice tienes que ir a 100 kilómetros por hora y vas a 150 kilómetros por hora. Que no esté permitido, esa es otra cosa. Pero a nosotros nos vale. Yo agarrar la Panamericana y también lo he hecho. Te entusiasma manejar, ¿no? Y metes pie nomás. Pero a veces no lo piensas, pues. Ahora hay que ser razonable. Si hay bastante vehículo, ya no vas a correr tanto. Autopista de segunda clase, si de ahí te dice entre 6.000, ingeniero, y si no llego a 6.000 vehículos, entonces existe una autopista entre 6.000 y 4.000 vehículos diarios, con un separador que puede variar entre 1 y 6 metros, 4 carriles, asfaltado. Entonces, ¿por qué están construyendo la carretera, la autopista La Oroya-Lima? Porque quizás ya ha habido un conteo de 4.001 vehículos por día durante un año en la otra carretera. ¡Wow! Es una cantidad de vehículos. Pero ahora con la carretera que estás haciendo por allá, por, por Ambo, y la otra carretera que sería genial que pongas acá, la que decía su colega por acá arriba, eh, que vaya de Huancavelica, Villarrica de Oropesa abajo, y salga a Chincha, sería genial. Cantidad de vehículos que disminuye, pero lo hacen, no, pues. Entonces, ¿existe esa carretera? Sí, 6.000 a 4.000, o de 4.000 a 6.000 diarios, pero diarios, ¿ah? Ingeniero, mi trochita, entonces no va a alcanzar, pues, ¿no? No pasa, pues ahí pasan de mi vecino que se va a comprar su camioneta del año 70 y yo qué pasó con mi bicicleta. Pues, ¿qué voy a hacer una carretera de esa manera? Pues no te preocupes. Esas dos primeras se consideran autopistas. Velocidades, ya les dije, que varían entre 80 y 100 kilómetros por hora. La carretera de primera clase, ingeniero, no llego a 4.000, ya, entonces existe una carretera de primera clase, eh, de 2 carriles de 3,60 metros de ancho, ya no existe separador, ver más de un 1,20 metro, ya vamos a ver acerca de, estamos hablando
partes de la carretera, eso lo vamos a ver la próxima clase, carriles, bermas, ya no hay separador, cunetas, señalización, mínimo ancho de calzada 360 para el carril del vehículo, pero tendría que haber entre 2.001 vehículos a 4.000 vehículos diarios. Y ahí también pavimento rígido o pavimento asfáltico o flexible, si quieren llamar. Por eso se dan los accidentes, sí, pues por eso, porque corren mucho. Ahora, estas carreteras de primera clase, ahora, si tú te vas dando cuenta en las autopistas, ¿por qué se manejan esas velocidades? Si tú has ido alguna vez por la Panamericana, es plano, no hay mucha curva, pero ya en las carreteras de primera clase ya existe un poquito de ondulación. Cuando hablamos de tipos de terreno, existen 4 tipos de terreno. Terreno plano, llano plano, terreno ondulado, terreno accidentado y terreno escarpado, ¿no? Existen esos 4 tipos. Entonces ya en las carreteras de primera clase ya va siendo un terreno un poquito más ondulado. Ya la fotografía de abajo ya te va mostrando. Y 2.000, 4.000 vehículos por día y es bastante. Entonces, ingeniero, ahí, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Ya ahí ya te podría decir que la velocidad directriz o velocidad de diseño va variando entre los 60 kilómetros, 80 kilómetros por hora. Incluso podría ser un poquito entre 40 kilómetros y 80 kilómetros por hora. Pero tú diles 40 a los autos que van a Lima. No se meten en doble línea, en línea María. Doble línea no se pasa, señor. Se meten y ¡boom! Se encuentran con un camión. Adiós carro, adiós pasajeros. ¿Culpa de quién? Del ingeniero. ¿Por qué no ha diseñado acá de frente? ¿Por qué no? ¿Por qué no da pues la geografía? Yo no voy a cortar para que tú corras, pues, señor. Seguimos. Carreteras de segunda clase. Ya el ancho de calzada, si vas viendo el ancho de carril, 330, ya no es 360, ya es 330. Las bermas, 60 centímetros. Entre 400 y 2.000 vehículos por día. Entonces, ingeniero, acá ya estamos hablando de menos cantidad, ya estamos hablando de menos criterio, menos vehículos. Claro. Entonces, ahora dime si la carretera, por eso, ahora la pregunta es, pues, ¿no? Para la carretera que va de Huancavelica a Castrovirreina, ¿pasa esa cantidad de vehículos? Pregúntate eso, ¿no? Para la carretera que va de acá de Concepción a Santo Domingo de Acobamba, Cochas, Mariposas, Atipo, ¿pasa esa cantidad de vehículos diarios? No. Entonces ahí está el detalle. El Estado no puede invertir. Ahora, estos son en función a estudios estadísticos. Pues no, ingeniero, tú lo has creado. Yo no lo he creado. Estos son manuales. Los manuales son estudios estadísticos. Yo no puedo crear un manual porque a mí me dio la gana. Carreteras de tercera clase, ya ahí ya mira, de 3 metros como ancho mínimo. Hay veces ya no necesariamente 2 carriles. Está la carretera que decía de su colega, lo que les decía, ¿no? De acá, de la que baja a Lunahuaná o la que va de Castrovirreina a Chincha, 3 metros, exagerados 5 metros de ancho en algunos tramos. O miento, señor Mesa, son anchos delgados, ¿no? Afirma, ingeniero, parecen una serpiente. Ya, pero no es pues por un tema de que nos da la gana, son 400 vehículos diarios. Yo no voy a invertir un dineral
para Pero, no ingeniero, menor a 400 vehículos. ya que usted se refiere a la parte económica, por ejemplo, básicamente no era o sea, yo no decía que hay que hacerlo, ampliarlo, agrandarlo, hacerlo bien. A lo que me refería es que se podría hacer esa carretera de una sola vía. O sea, como ya está la carretera, ¿no? Pero simplemente más gruesa para que dure. Y en la parte económica, por ejemplo, ¿no? Esas carreteras se destruyen fácilmente. Mantenerlas, como se dice, hacer un mantenimiento tendría que ser con mayor frecuencia y eso también ocasiona un gasto adicional, ¿no? Obviamente que no se haga el mantenimiento es otro tema, pero si vamos a la hipótesis de que se mantendría la carretera como debe ser, generaría un costo adicional. Entonces, haciendo no sé, no lo han hecho obviamente, un análisis costo-beneficio, durabilidad, no sé. También sería conveniente hacerlas, aunque pequeñas de una vía, pero gruesas, sean durables, ¿no? De manera que ya no, el costo de mantenimiento también va a ser menos. Bueno, es Lo una que, discusión, ¿no? lo Que se que puede. tú hablas es muy interesante. Tú estás planteando una hipótesis. Y sería muy bonito que tú mismo respondas tu hipótesis. Ahora, con eso que te estoy diciendo, haz un trabajo de investigación, pues haz tu tesis de eso. Costo-beneficio de la carretera Huancavelica-Castrovirreina. Diseño, diseño bicapa con mantenimiento y diseño pavimento asfáltico sin mantenimiento para un periodo de 10 años. Ya está tu tesis. Gracias, se dice. Sí, sí, buena, una gran idea. ¿Ya ves? Señores, las tesis salen así. De estas discusiones muy interesantes sale. El señor dice, pero es una hipótesis, ingeniero, que puede ser afirmativo, puede ser negativo, porque las hipótesis son así. Ahora, si sale negativo, simplemente no tuve la razón, se sustenta. Ahora, las hipótesis no necesariamente van a salir afirmativas. No, tienen que salir así porque tengo que construir. No, no. Si salió negativo, lo sustentas y eso vale como antecedente para otra carretera que pueda tener características iguales y decir, señor, no vas a llegar a nada porque ya existe una investigación de este tipo para esta carretera. Es igual que decirte, ¿por qué la carretera Lunahuaná, Huancayo, Lunahuaná, Chupaca, Yauyos, Chupaca, Huancayo, ¿por qué no lo ensanchan? Existe un proyecto de ensanchamiento. Ojo, ya existe. Ese proyecto se iba a impulsar a partir del año 2018, si es que tengo conocimiento, y existe el proyecto de ensanchamiento. Ya habían ensanchado hasta una parte, ¿no? Hasta Huasicancha, creo, está la carretera doble. Ahora, ¿por qué ha habido muchos accidentes ahí? Los señores que yo he ido a trabajar por Yauyos ahora último, los señores que hacen, por ejemplo, colectivos por ahí, ellos saben que correr a más de 60 kilómetros en esa carretera no va. ¿Y qué ha pasado? Se han metido en tiempo de pandemia, se han metido los colectiveros que iban a Lima, por acá por la carretera central, y se han sacado la mugre a diestra y siniestra. Accidentabilidad de una carretera, tema de otra tesis. Accidentabilidad de una carretera. ¿Por qué se produce la accidentabilidad en las carreteras? De un tramo tal a otro tramo. La misma carretera, La Oroya, Huancayo, a veces es vacío, te da ganas de correr, pero esa carretera no está ni para 60 kilómetros por hora, pero está yendo a 100, 120. No he llegado a tanto, no habré llegado a esa carretera a 80 kilómetros. Aún así, cuando decía 60, 50, 70. Entonces ahí hay que tener. Entonces, esas carreteras de tercera clase no necesariamente son asfaltadas, sino son con tratamiento de superficie superficial, tratamiento superficial de rodadura.
bicapa, monocapa. Puede haber otras tecnologías, hasta tricapa, que no lo hemos evaluado hasta el momento y que sería necesario evaluar, ¿no? Y por último, ya las trochas también tienen su clasificación, por si acaso, porque acá te dice, oye, pero son trochas, son vías transitables que no alcanzan características geométricas, pero sí tienen diseño geométrico, que por lo general tienen un IMDA de 200 vehículos día. Entonces, ¿existen ya esas carreteras? Sí, existen, sí, señores, existen. No van a pensar que no, eso es así, ahí queda, ¿no? Ahí existen. Ahora, esto es clasificación por demanda. La otra, para pasar a las preguntas, es la clasificación por orografía. Terreno. Tipo plano, que tiene que ver con pendientes transversales y longitudinales. Ahí están, por eso te decía, tipo terreno plano, longitudinal, máximo pendientes de 3%. Transversales de 10%, es prácticamente plano, ¿no? Ahí está la carretera, la Panamericana Norte, ¿no? ¿Tiene cerro al costado? ¿Tiene talud? No. Ahora, ¿este tipo puede cambiar por tramos? Claro que sí. No toda la carretera, por ejemplo, es de tipo 1, de tipo 2, no toda la carretera, por si acaso. Puedes entrar a un tramo que es tipo 1, otro tramo que es tipo 2, otro tramo que es tipo 3, sí. ¿Por qué? Por la misma geografía, pues, del terreno. El tipo 2 ya es algo ondulado. Ahí está. Ya hay talud a tu costado. Pendientes entre 3 y 6% longitudinal y entre el 11 y 50% en lo transversal. Ya sabemos que lo transversal es lo que corta la carretera. ¿Cierto? Tipo 2 ondulado, no se olviden. Tipo 3, accidentado. ¿Te acuerdas que yo te decía de la fotografía cuando subía escarpapata? Eso ya tira para accidentado, escarpado. Ya estás hablando entre 6 y 8% en el accidentado y entre el 51 y el 100% de transversal. O sea, 100% es prácticamente un muro a tu costado, ¿no? 90 grados. Y terreno completamente escarpado superior al 8%. ¿Existen? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La geografía en el Perú es muy variante, por eso te decía. Tú puedes llegar de los 100 metros sobre el nivel de mar a los 4.800 metros sobre el nivel de mar en menos de 4 horas, en un tramo de la carretera Huancayo-Lima, Lima-Ticlo. Tienes esa bendita cordillera de los Andes, que divide al Perú. Y digo bendita porque gracias a esa cordillera de los Andes tenemos microclimas, si no, no seríamos lo que somos, y por último, ni importancia nos tendría. Por la cordillera de los Andes tenemos mineral. Por la cordillera de los Andes, para el lado derecho, tenemos todo lo que es el oriente, selva, qué rico. Para el lado izquierdo, todo lo que es costa. Tenemos mar. Y esa geografía hace que nuestras carreteras sean únicas. Es que, ingeniero, yo no puedo hacer una carretera así como hacen en Colombia, o hacen en China, o hacen en México. No, pues no lo puedes hacer, porque la geografía, el tipo de suelo, y eso ya se va a hablar en otros cursos, son muy distintos. El comportamiento geotécnico, por ejemplo, en estos días, el comportamiento geológico, por ejemplo, estos días, la semana pasada Huancayo ha estado vibrando mucho. ¿Por qué? Porque la falla geológica de acá del Huaytapallana se activó. Ahora una carretera debe pasar por una falla geológica. Cruzarlo sí, pero ir a su lado no es recomendable. Por eso es que se producen deslizamientos. Entonces, hay una serie de cosas que ahora vamos a ver, que espero que en el curso
de geodesia hayan practicado el tema de exportar planos geológicos, carta geológica, carta topográfica, carta de las cartas de terrenos protegidos, las cartas arqueológicas, todo eso. ¿Por qué? Porque se va a necesitar para diseñar una carretera. Una carretera no pasa por donde da la gana. Una carretera tiene que pasar respetando zonas protegidas, zonas arqueológicas, tratando de llegar de un punto a otro. Ahora, eso va a ser la chamba. Ya vimos la teoría. Y esto es solo la teoría, ya listo. Con esto ya acabé lo que es la teoría. Ahora ya viene lo que es lo práctico desde la próxima clase. Así que ya desde la próxima clase vamos a dejar algunas cosas más. Hasta ahí tengo alguna pregunta ya para pasar a los criterios generales, señores. Todo claro, ingeniero. Vamos a tomar una agüita. Si tengo una pregunta por ahí, por el chat, por favor. Bien, había alguien que había escrito algo. No recuerdo, no vi bien. Había una consulta, creo, por ahí. Cora, dime. Sí, ingeniero, buenos días. Yo le había escrito porque usted la semana pasada nos había dicho que todavía no sabía si iba a ser sobre los trabajos o sobre la parte práctica, si iba a ser así con datos reales, así para hacerlo en grupo o así como solo sacados, Bueno, así en este inventados. caso, en este caso sí ya sabía cómo iba a hacer, sino que ustedes planteaban hacer el trabajo con datos reales. Eh, definitivamente, bueno, no se va a poder por esta ocasión, así que los trabajos van a ser individuales. Los trabajos van a ser individuales. Ya voy a dar más adelante. ¿Y qué va a consistir el trabajo? En el diseño de tu carretera. Recolectar información, diseño de tu carretera, ya se les va a explicar más allá. Perfecto. Ahora, ¿qué criterios debería yo tomar en consideración para un diseño geométrico? O sea, ya, desde acá ya empieza la chamba, por si acaso. ¿Qué debería de tomar en consideración? ¿Qué tendría que saber para hacer un buen diseño geométrico de una carretera? Lo primero, criterios generales. Conocimiento del lugar, de la zona, información, tener como criterio general, tener conocimientos del curso de caminos, del curso de pavimentos, del curso de geotecnia, del curso de geología, del curso de hidráulica o hidrología, hidráulica, hidrología, del curso de medio ambiente. Es todo lo que entra en diseño de una carretera. A eso se conoce criterios generales. O sea, acá, a este curso ya tú tienes que llegar sabiendo todo eso.
Bueno, en caso del pavimento todavía podemos dejarlo porque generalmente esa es una estructura que se diseña aparte, pero muy a la par, el diseño geométrico sí es muy importante. Ah, topografía, manejo de carta, de cartografía. Eso tienes que saber. Información general de la zona. ¿De qué lugar a qué lugar vas a hacer tu carretera? ¿Qué pueblos vas a atravesar? ¿Cómo es el clima? ¿Para qué estás haciendo tu carretera? Para trasladar gente, ingeniero, eso ya está claro, para trasladar materia prima. Sí, pues, pero ahora sustenta eso para el tramo de carretera que vas a hacer. Ahora voy a darles unos cuadrantes de las cartas nacionales de donde ustedes van a elegir una zona eh, donde se va a determinar vas a hacer tu carretera. Yo les voy a dar los cuadrantes. Ustedes tendrán que descargarlo, buscar en internet, buscar toda la información y a partir de eso se va a diseñar la carretera. Entonces ya vas tomando en consideración tener información. Ahora, la información puede ser física, la información puede ser anterior, la información puede ser actualizada, la información puede ser eh, información de software, utilizar Google Earth, utilizar cartas digitales, utilizar datos estadísticos del INEI, todo eso. Necesitas información del lugar. Datos climatológicos, cuánto llueve, precipitaciones, ¿de dónde sacas eso? Cenami, caballero. Y si no hay, a buscar expedientes técnicos de lugares próximos donde se ha construido una carretera y de ahí extraer más o menos la información que se tiene del lugar. Pero ingeniero, Arima, tú me estás mandando a hacer una carretera por Trujillo, pero yo no vivo en Trujillo. Sí, y cuando te contraten para que hagas un expediente por ahí, por Trujillo, tú le vas a decir, no, no puedo, pues porque no estoy en Trujillo. Me estás mandando a hacer una carretera por Puno, ingeniero, mucho frío al lado. Yo no soy de Puno, pues me va a chocar. Y cuando te contraten para hacer un expediente de un diseño por Puno, por Juliaca, le vas a decir al lado, vas a tener que buscar información. Y ahorita información en internet hay. Expedientes técnicos hay. Cartas hay. Entonces ya se va entendiendo que es muy importante la recolección de información en general. Y vas proponiendo un nivel de estudio preliminar donde vas a plantear un trazo propuesto. Nuestro primer trazo, nuestra línea gradiente. Eso lo hacemos la próxima clase ya. Por ejemplo, el trazo actual de la carretera central es eso, la línea rojita. Esa es la carretera ahorita actual, la que va desde Ate hasta Ticlio, o hasta La Oroya, o hasta el puente Yauli, ¿no? La Oroya, Martúnez. La que va por Morococha, la que va por Ticlio, la que va por Casapalca, la que va por San Mateo, y la que llega a Chosica y llega. Pero ya no. Más o menos yo digo que de acá unos 10 años, 8 años, esperando que 10 años, 12 años, ya podamos tener esa carretera 4 carriles. En uso ya, en uso, ¿no? Así que recién van a construir, esperando que de acá un par de años empiecen a construir. Porque necesitan hacer toda esta evaluación. Ahorita están en recolección de información, están haciendo los trazos, están haciendo los estudios correspondientes ya a detalle. Entonces ya se tiene un estudio, por decirlo así, preliminar. ¿Por dónde? Sí, ya se tiene. Ya se tiene. Ya se están contratando ya los estudios
específicos, sí. Francia ya está haciendo, ¿no? Como esta es una obra de gobierno a gobierno, los que están haciendo son los franceses, ¿no? Van a construir, pero con mano de obra peruana, que es lo más irónico que podría decir. O sea, yo le doy a los franceses para que construyan, pero la mano va a ser peruana. Lamentablemente, ¿por qué? Porque el Estado no quiere involucrarse en tener problemas de corrupción, porque lamentablemente no tenemos la ética de saber manejar eso. Esa es otra cosa. Entonces, me limpio la mano diciéndole, a Francia yo le di mi plata y Francia ya vio qué es lo que hizo. O sea, ellos ya que entren en corrupción, que contraten otra vez a Odebrecht, a G&M, a COSAPI, a lo que fuera, ya es problema. Eso ya no es mi problema. Ellos ya lo manejan. Yo simplemente al gobierno de Francia le voy a dar mi plata para que lo construya. La ley del embudo, ¿no? Va a empezar a filtrar el dinero, ¿sí? Francia se lleva la mayor cantidad, las empresas peruanas se quedan con menor cantidad, a las empresas subcontratistas peruanas menor cantidad, a la mano de obra mucho menor cantidad. Es una política que no me gusta mucho en el trabajo, pero se da general. Criterios básicos, ya empiezo de la recolección de datos, a hacer diseños previos de trazos preliminares de rutas. Y acá hay algo muy importante. ¿Qué voy a hacer? A ver, cuando se habla de un proyecto de nuevo trazo, un proyecto de mejoramiento puntual de trazo y un proyecto de mejoramiento de trazo. Un proyecto de nuevo trazo es cuando no existe carretera. Cuando no existe carretera, no hay. Mana, no existe. Tú vas a plantear un trazo nuevo de una carretera. Ingeniero, la carretera La Oroya, Lima, ¿existe? Sí. Pero ahora tú estás haciendo un trazo nuevo por otro lugar donde no existe carretera. Existirán trochitas, senderos, pero no. Mejoramiento puntual de trazo. De un trazo que ya existe, vas a mejorarlo en una zona determinada, puntual. ¿Qué pasa en muchas carreteras? Sí, pues la carretera central se ha mejorado, sí. Ahora te voy a dejar una lectura también para el foro. Ya el foro va a estar bonito, el foro generalmente se los dejo para 4 o 5 días. El foro anterior era simplemente un ejemplo. Pero este foro que sí se los voy a dejar es para que hagan un resumen a mano y lo suban, ¿no? En PDF, ya les voy a explicar más allá. Y el mejoramiento del trazo. Si ya existe la carretera central, Loroya-Huancayo, ¿se puede mejorar ese trazo, ingeniero? Sí. Puedes mejorar ese trazo, todo el trazo de la carretera, ¿lo puedes mejorar? Sí. ¿Puedes construir túneles? Sí. ¿Puedes construir puentes? Sí. Pero es de ese trazo de la carretera que ya existe. Entonces, nuevo es algo que recién vas a hacer, que nunca existió, que no hubo nada, mana, no hubo nada, cero. Ya se ve. Y algo muy importante, cuando ya tú empiezas a hacer la ingeniería del proyecto, utiliza los manuales que el gobierno te da. Utiliza los manuales que el gobierno te da. ¿Qué quiere decir? Utiliza el DG 2018, el manual de hidrología, el manual de túneles, el manual de puentes, todo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya se los di la primera clase, el link. Ya no hay que, ingeniero no encuentro, ingeniero no hecho por este motivo. Bueno, ese tema ya de cada quien.
desde levantamientos topográficos, porque ya necesitas. Ahora, el trazo lo puedes hacer digitalmente en función a información digital. Pero cuando ya haces el replanteo de la carretera en terreno, ya necesitas hacer un levantamiento topográfico en el lugar. Por eso es que yo le decía, no necesariamente van a hacer una carretera. Yo lo que planteaba en un determinado momento era de una trocha que existe, conviértelo en un 4 carriles o en un 2 carriles. Que te puede servir bastante. Pero como vamos a generar proyectos digitalizados, se va a dar, por ejemplo, de que te vayas te toque la Carta Nacional de Ambo, por ejemplo. Ahí vas a diseñar tu carretera, de un tramo a otro tramo, 20 kilómetros. Entonces vas a diseñar de acuerdo a lo que se va a requerir. Aspectos ambientales. Alguien decía, ingeniero, yo no estoy de acuerdo que se destruya para que se construya. Va a pasar. Que tenemos que mitigar, sí. Que podemos reforestar zonas donde vas a destruir para construir, sí. Y lo de bueno de hacer una carretera que de alguna otra manera, por el lugar donde vas a generar desarrollo. No es que, como yo te diga, mina. La minería sí te genera más destrucción. Sí hay muchos, la gente aprovecha porque hay mayor recurso, hay mayor dinero, hay mayor apoyo, sí, pues, pero vas explotando en un solo lugar y vas contaminando un solo lugar y vas contaminando ríos y todo eso. La mitigación ahí es mínima, pero la construcción de una carretera no. Ahí está, mira, bonito la carretera, lado derecho árbol, lado izquierdo árboles. Quizás al principio quede un poquito feíto, pero es una necesidad. Y si no, ya, pues no construyamos carreteras, construyamos aeropuertos. Full aeropuertos, aviones. No es dable. Nadie va a estar al alcance para poder pagar un pasaje en avión, todavía. Y extraer materia prima con aviones, creo que todavía el Perú no está para eso. Quizás de acá unos 20, 30 años, 40 años, quizás podríamos mejorar mucho más. Pero por ahora, la solución son las carreteras. Así como vas a evaluar el tema ambiental de un determinado lugar, también tienes que determinar el estudio de seguridad vial. ¿Qué planteas? Por ejemplo, si es muy accidentado el terreno, ¿qué vas a plantear? ¿Plantearás barandas, muros, túneles? ¿Qué vas a plantear? Entonces, ¿voy a necesitar descargar ese manual de seguridad vial? Sí. Descarga. Muy importante. Una vez que hayas recolectado toda esta información, desde los criterios generales hasta la seguridad vial que vas a plantear en el determinado proyecto que piensas hacer, recién vas a ir a hacer el reconocimiento de terreno. Recién te vas a ir a Trujillo, a Puno, a Chiclayo, a donde te toque hacer la carretera. Junín, Huancavelica, lo que fuera. Ica, no sé, lo que fuera. Ahí vas a plantear, recién a conocer tu terreno. Porque sin información no haces nada. Vas a ir simplemente a pasear, a perder tiempo. Y cuando haces un proyecto ya no puedes perder tiempo. El ingeniero puede estar haciendo el levantamiento topográfico y a la par, si tienes recursos, y al hablar de recursos estoy hablando de recursos económicos, estoy hablando de logística, personal, equipos, transporte, ¿tienes todo eso? Ve. Mejor dicho, tienes una empresa muy bien constituida donde van a trabajar en oficina y van a trabajar en campo, lo puedes hacer.
Pero cuando haces un proyectito de un expediente técnico para un camino vecinal, por ejemplo, para apertura de una trocha carrozable, ya, ingeniero, a usted le voy a dar para que haga la apertura de esta trocha carrozable. Ya, vas a contratar topógrafo para que se vaya, vas a contratar otro para que... ¿Y tú cuándo vas a ir a obra? ¿Y tú cuándo vas a ir a ver el terreno? ¿Tú cuándo vas a ir a hacer el trazo? Si tú tienes que ir a hacer el trazo de la carretera como ingeniero. No, pero el topógrafo es un tigre. Entonces el topógrafo que estudia ingeniería civil. Si tú no vas a la trocha. Si tú no has ido ni a conocer el terreno. ¿Cómo te puedo mandar a hacer un expediente si no has ido? No, pero el topógrafo me trae datos. Entonces el topógrafo que lo diseñe. Entonces, ahí hay criterios que todavía no se están manejando muy bien. De ahí determinas el derecho de vía o faja de dominio de una carretera. ¿Qué es el derecho de vía? Es el ancho que va a corresponder a partir del eje de la vía que no se pueda construir nada en ese ancho. Tomando en consideración en la clasificación de carreteras puede ir desde los 10 metros hasta los 40 metros, izquierda y derecha. Vas considerando, exceptuando en zonas urbanas ya preestablecidas. Por ejemplo, el tema de la Oroya, ¿no? O el ancho de vía y no se respeta. ¿Por qué? Porque ya es una zona urbana. Entonces, ¿qué se plantearía en esas zonas urbanas? Vías de evitamiento. Vías de evitamiento. Las vías de evitamiento son las vías que hacen que el tránsito de los vehículos no pasen por el centro de la ciudad. Menor riesgo y sea mucho más rápido el que puedan salir y entrar de una ciudad. Existe, lamentablemente no se da en muchos lugares. Huancayo no tiene una vía de evitamiento, Huancavelica no tiene una vía de evitamiento, tendrán el nombre, las calles, tendrán vía evitamiento, tendrá su nombre una calle, pero no me refiero a una vía con características de vía evitamiento, donde tendría que pasar los carros pesados y todo eso, ¿no? Que no afecte el centro de la ciudad, que no haya inseguridad al momento de pasar. Entonces voy evaluando eso. Protección de restos arqueológicos. Una carretera no puede pasar cerca a zonas arqueológicas. No puede pasar por encima o traspasar por ahí, por ejemplo, lo que es, digamos, yo encontré restos arqueológicos. Ya fuiste. Yo encontré el camino Inca, el Capañán. Caballero, pues, cambia tu trazo de tu carretera. Pero por acá tiene que pasar. No puedes. Va a venir el INC y te va a dar duro. El Ministerio de Cultura va a venir y te va a multar por todo lado. Es decir, eso no se toca. Oh, pero es una momia, ya son cosas que, si quieres, yo tengo ollas antiguas de mi abuelita, te puedo regalar, aunque sea para... No, pues no es igual. Eso viene, dice, de mucho más antes y se respeta, ¿no? La cultura se respeta, entonces no se puede, ahí dice, ahí sí ya no se puede destruir para construir. Igual, en zonas protegidas, parques de protección, el tema, por ejemplo, de lo que tenemos en Oxapampa, en ese tramo no puedes asfaltar porque es contaminación. Lamentablemente, pues las leyes están establecidas para hacerlo. Entonces, habrá otra técnica quizás para asfaltar, pero igual, ya el tema de que tú lleves un contaminante, ya estás contaminando el suelo. ¿El asfalto contamina el suelo? Sí, pues, contamina el suelo. Entonces, esas zonas protegidas no vas a entrar fácilmente. Si no, ya se hubiera asfaltado esa carretera. Cambia de trazo, pues. Pero ¿por dónde me voy a ir? A Posuso, ingeniero, de Oxapampa a Posuso es la única forma de entrar, es lo más corto es esa carretera. No habíamos quedado en que necesito menor tiempo, economía y todo eso. Entonces, mantenimientos, rehabilitaciones constantes, que a la larga van a ser costosas, sí, pues, pero no hay de otra.
Entonces, zonas arqueológicas, zonas protegidas, no se pueden destruir fácilmente. Listo, hasta ahí tengo alguna pregunta y ya estoy entrando a la parte final. Lima tiene una vía de evitamiento que ya no parece vía de evitamiento porque esa vía, para que transites esa vía de evitamiento que sale de norte a sur es más carga. Es un traficazo cuando pasa algo. Entonces, Lima sí, pues tiene una vía de evitamiento. Y eso que tiene unos 8 carriles. 4 de ida y 4 de vuelta. ¿No? La vía de evitamiento de Lima, sí, pues es una vía que no entra al centro de Lima, que está un costado de la ciudad de Lima, 8 carriles, cruza, por ahí está la carga pesada, excelente, ya también ahí está asada la gente porque les paran subiendo también el tema del peaje, esa vía, pero ya cuando entras a una zona rígida es un poco complejo, ¿no? Ya tiene que verse que ya tiene que salir otro tipo de, otra vía de evitamiento, pero no hay forma. No hay forma. La misma expansión de la zona urbana hace que crezca todo eso. Bien, señores, solo para terminar, tipos de vehículos. Cuando hablábamos de tipos de vehículos, los tipos de vehículos lo encontramos también en una norma, en una ley que tenemos, ¿no? En este caso, los tipos ligeros, autos, camionetas, buses, los B2, que solo tienen, ¿por qué dice B2? Porque atrás solo tiene un eje, doble eje, B3-1, B4 ya triple eje, ¿no? 4 ejes. ¿Existen estos vehículos? Sí, ya ustedes habrán visto. Los C2, los camioncitos, los C2, ahí está, el C2, ¿no? ¿Qué más tengo? Ahora, cada uno, de acuerdo a lo que va teniendo una longitud. ¿Qué más tengo? Los T1S1, semirremolque, con un eje atrás. ¿No? Los C3, ahí está. 3 ejes ya. Mayor peso. Ahora, esto, a mí lo que me interesa en acá, por ejemplo, este T3S2S2, o sea, doble remolque, esto ya me interesa por el tema de la longitud del vehículo. En el diseño geométrico de una carretera, me interesa la longitud del vehículo. En el diseño de la estructura del pavimento, me interesa cuántos ejes lleva un vehículo. Porque a mayor cantidad de ejes o juntas las llantas, mayor destructivo, lo que decía su colega, los metaleros, ¿no? Los camiones para que transporten mineral. Esos son los más destructivos. Pero en diseño geométrico, simplemente es esto. Esta es la última parte. La velocidad de diseño tiene que ver con las clasificaciones que habíamos visto anteriormente, que pueden ir desde una carretera de tercera clase, donde el terreno es completamente escarpado, máximo 30 kilómetros por hora, hasta autopistas en terreno plano, donde la velocidad podría estar permitido hasta los 130 kilómetros por hora. Esto está extraído de la tabla del DG 2018 para la velocidad de diseño. Y ahí vas variando, mira. En ningún momento dice una carretera de tercera clase está diseñado para que vayas a 100 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que hacen los autos colectivos? Carretera de tercera clase, escarpado, ticlio, pum. ¿A cuánto estaba yendo ese carro? 70 kilómetros por hora. En doble línea. Se ha matado. Te vas a matar, te vas a encontrar con un camionzazo que viene en contra. Muy bien, señores. En el foro ya les voy a indicar el trabajo que van a hacer. En este caso, se les está dejando unas lecturas. Generalmente esas lecturas se hacen unos resúmenes
A mano, ¿no? A mano, vuelvo a decir, estoy hablando bien claro, a mano, lapicero y papel, escrito, buen pulso, caligrafía, ortografía. Presentas para el foro. Lo dejaré hasta el día sábado abierto el foro. ¿Estamos? ¿Tengo alguna pregunta más? Lo que ya les voy a hacer el sorteo, la próxima clase, el próximo martes haré el sorteo de las cartas para determinar cuál va a ser tu tramo de tu carretera para que empiecen a diseñar. Vamos con las preguntas. Dime, Yuyak. Ingeniero, disculpe, con respecto al resumen, ¿cuántas hojas o cuántas páginas como máximo? Hay una lectura de 12 hojas, el otro es de 4 hojas. Será pues máximo 3 hojas como resumen. Siempre tomando en consideración que hay conclusiones y recomendaciones en todo trabajo. Siempre, en todas las lecturas hay conclusiones y recomendaciones, por si acaso. Ya es criterio, entre 3 y 5 hojas máximo. Dime, Kiyomi. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Para lo que es el trabajo de las carreteras, el sorteo, ¿Qué tiene? ¿no puede ser por afinidad? No. Ya, ingeniero. Listo. Bien, señores. Tengan ustedes muy buenos días. Algo antes de irme, por favor. No sé si esto se puede hacer. En los nombres y apellidos, traten de ponerles primero su apellido, sus 2 apellidos y después sus nombres. ¿Ya? He estado viendo que en algunos no. Sí están primero el apellido, después los nombres. Entonces, recomiendo, por favor, poner primero los apellidos y después los nombres. ¿Ya? Acá igual cuando ingresen ahí al chat. Listo, señores, que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.